estamos de vuelta, ya está aquí Rodolfo de la Torre. Vamos a bailar un paso para coyuntura, dos para contexto. ¿Cómo estás, Con Rodolfo? mucho gusto, muy bien, aquí atento a los, A ver, te a los pongo asuntos así las tres públicos. cartas enfrente. Hablamos de la miscelánea, hablamos del premio Nobel, hablamos de los premios Nobel y el tema de la desigualdad, que traen ustedes también un buen análisis ahí en el SEI. ¿Por dónde quieres comenzar? Mira, yo creo que vale la pena estar atentos a la coyuntura, a esta cuestión de qué se va a hacer con el sistema impositivo, con la miscelánea fiscal. No hay una reforma fiscal, entonces ahorita creo que hay un jaloneo, por así llamarlo, entre elevar o no el impuesto especial a productos y servicios, en particular a los refrescos. Esta idea se, digamos, filtró, pero fue rechazada. En estos momentos no hay claridad respecto a que se vaya a avanzar en esta dirección. Lo que sí está confirmado es que habrá impuestos a las plataformas de servicios televisivas, de servicios de taxi o equivalentes. Entonces, yo creo que por ahí sí tendremos firmeza en cuanto a lo que va a ser la autoridad fiscal. Además de que ya se ha dado, digamos, luz verde a que se combata el tema de las facturas falsas, que sobre todo afectan cuando son sistemáticas y en grandes montos. De tal manera que a partir de los 7 millones de pesos en donde se detecte este problema, pues entonces va a detonarse una investigación a fondo y esto afecta sobre todo a las empresas más A ver, grandes. dime si me equivoco en mi lectura. Este año el gobierno del presidente López Obrador decidió mejorar los mecanismos para la recaudación, más que incrementar la recaudación a través de nuevos impuestos o modificar los que ya hay. Es decir, es como si le hubieran entregado un herramental, una caja de herramientas más grande al SAT, que pareciera esa la decisión política del 2020, quién sabe que venga después, pero en realidad no se ven nuevos impuestos, no se ve que por ahí vaya a caer más dinero, pero sí vemos que el SAT está mejorando la recaudación, por cierto es una tendencia que empezó en el sexenio anterior, y con estas medidas podrían incrementarse pues los ingresos del país para el año que entra. Pues con esa figura podríamos decir que le dieron al SAT dos herramientas. Una cajita más grande para colectar impuestos, que es lo de las plataformas. Ahí va a caber el IVA y también el impuesto sobre la renta a este grupo de servicios. Y lo que le dieron también es una llave de tuercas porque va a apretar a los contribuyentes que actualmente pues ya están bien identificados, pero que se quiere que sigan ciertos patrones de comportamiento que en el pasado pues se han mostrado problemas, que son sobre todo el caso de las facturas falsas. Así es que sí hay, digamos, mejoras, y esas mejoras pueden interpretarse como, digamos, un acoso, pero pues es una cuestión de quién lo vea, el que tiene la obligación de recaudar y que necesita recaudar, o el que va a tener pues menos margen para que se cometan errores o haya pues conductas ilícitas en lo que corresponde a al pago de impuestos. Ahora, dijiste algo bien importante. O sea, quienes pueden incurrir en estos delitos de delincuencia organizada son empresas o empresarios que tienen unidades económicas cuyo volumen anual es superior a los 7 millones de pesos. ¿Cuántas empresas hay en este país que tengan volúmenes superiores a 7 millones? Es que sí me suena ya una cifra relevante, pues. Bueno, yo creo que estamos hablando de un buen número de empresas porque pensemos que aun cuando, digamos, el 60% de el empleo es generado por empresas muy pequeñas, y entonces estaríamos hablando, pues en sentido estricto, como de un 30% de las empresas de tamaño muy pequeño, pues sí tenemos un número considerable de empresas que ya por el solo hecho de tener que comprar insumos, aunque no obtengan ganancias extraordinarias, pues sí representan más de la mitad del universo de O sea, contribuyentes. más de la mitad serían sujetos de este tipo de sanciones. Así es, pueden serlo por los volúmenes que manejan, y esto significa que aunque no tengan unas ganancias muy grandes, no sean emporios económicos, pues ya tienen, digamos, compra de insumos, compra de servicios que sí rebasan esos montos. Muy bien. Pues déjame transitar a un tema que dejamos un poco pendiente a principios de semana.
Todos los años hay entrega de premios Nobel. Tú nos decías que estas tres personalidades que recibieron el premio Nobel, pues todos están vinculados con análisis, con trabajos vinculados a la desigualdad y por cierto, con trabajos que recogen la experiencia de distintas políticas y dicen, pues estas han funcionado más, estas han funcionado menos. Yo te rogaría que, recordando esa introducción que nos hiciste a principios de semana, hoy retomemos el caso de la desigualdad y qué implicaciones tiene justamente esta entrega del Nobel a estos personajes. Bueno, hay tres premiados en esta ocasión, Birgit Banerjee, Esther Duflo y Michael Krenner. Los tres más bien por realizar experimentos en donde son capaces de distinguir qué acciones sociales gubernamentales tienen un efecto particularmente en salud, en educación, pero en general en el combate a la pobreza. Y estos experimentos consisten en hacer la aplicación de una política pública, que incluso podría ser uno de los programas que actualmente se encuentran en la actual administración, en una pequeña escala, recabar información de ese grupo y compararla con un grupo con características similares, pero que no tuvo esa intervención. Ver qué pasó antes y después, y entonces poder aislar lo que corresponde al efecto que está asociado a este programa o acción social. Y lo que pues es una cuestión de reconocerse es que esto ha permeado a un nivel, muy importante en el mundo. El Banco de Suecia, que otorga el premio, mencionaba en su nota explicativa que hay al menos 400 millones de personas que han sido beneficiadas por programas que han procedido de esta forma. Y por cierto, en el caso de México, hay uno que es muy importante, que fue Progresa, después Oportunidades, Prospera, que se estructuró de esa forma, aprovechando los conocimientos que en ese tiempo estaban en formación de los premios Nobel. Y vale la pena mencionar que el propio Progresa, Oportunidades, Prospera, pues sirvió de referencia para que se extendiera este tipo de programas y, oh sorpresa, cuando llegue el Nobel ya no existe en México. Estaba entre los éxitos. A ver, déjame recordar, uno de los tres gana el premio, nos decías tú, porque demuestra que si se le dan mejores condiciones de trabajo a los maestros, mejora el trabajo en aula y la educación. Bueno, ahí hay que ser muy cuidadosos. Sí lo demuestra, de hecho, establece que es preferible dar apoyos a los maestros, pero no monetarios, sino un asistente que le ayude a dar regularización a los alumnos, en lugar de, por ejemplo, otorgar libros o otorgar dinero a los alumnos. Y descubre que esa es la mejor forma en la cual se dan progresos educativos. Ese fue Michael Krenner en África. Y lo que hay que destacar es que lo importante es que tienen una herramienta para establecer ese resultado en un ambiente específico. No es trasladable ese resultado a todo el mundo, a México, y decir que pues, si funcionó esto en África, va a funcionar aquí en México, y que si no funcionaron las transferencias monetarias en otro país, tampoco, no van a funcionar en México. Esa es la belleza, por así decirlo, de lo que fue premiado ahora. Es una herramienta para descubrir lo que mejor funciona. A ver, tiene sentido, ¿no? Si tengo en el aula a un profesor o tengo a dos, pues con dos se puede hacer más que con uno. Atención personal, ayudar a los que se están rezagando, ¿no? En fin, en ese sentido cobra. Tú has dado clases y has tenido asistentes. Es mejor la clase con el asistente que solo. Por supuesto. Y yo, por cierto, yo fui asistente muchos años. Pero, por cierto, ¿qué le encargas al asistente? Que les dé la repetición de tu material, que les dé ejercicios prácticos. Puede haber muchas alternativas. No es nada más que más sea mejor, sino específicamente en qué. Y eso es lo que es capaz de descubrir esta metodología. Te puede diseñar experimentos para cada una de las opciones. De hecho, ese es parte de lo que se trata de hacer, partir el problema en distintas acciones específicas y después comparar cuál fue la que mejor tuvo resultados. Y
Pues yo creo que el gobierno actual comenzó un poco tarde utilizando este tipo de conocimiento. De hecho, desechó lo que se había obtenido de Prospera y tomó la decisión de desaparecerlo. Pero los programas actuales todavía se podrían beneficiar de, ya no un diseño experimental, pero sí de evaluarse con un grupo de control. Y no porque se piense que pues hay que tomar la decisión de se conservan o no, sino porque para afinarlos, para mejorarlos, por ejemplo, para afinar Jóvenes Construyendo el Futuro, te puede dar mucha información de si lo que hace falta es aumentar la beca o dar preparación a los que van a ser entrenados en habilidades socioemocionales o dedicarle más dinero a los capacitadores o... Exactamente, te puede decir dónde afinar y entonces mejorar los resultados. Elegir un programa es una decisión política y no se trata aquí de que una técnica estadística te diga qué hacer, pero sí te puede decir cómo hacer mejor lo que ya has decidido. Ustedes han estado, digamos, también preguntándole a la gente en México qué tanto estamos dispuestos a invertir en reducir la desigualdad, ¿no? La desigualdad todavía hace algún tiempo, pero no mucho, unos años, la mayoría respondíamos que había en México pobreza y desigualdad, pues un poco como diría Cristina Pacheco, porque aquí nos tocó vivir, sí. O más fuerte, porque Dios así lo quiso, decía sobre todo la gente más vulnerable. Y bueno, cuando el destino decide por ti, pues no hay mucho que hacer, y no hay mucho que corregir, ni hay muchos impuestos que pagar, ni hay mucho gasto público que ejercer. Así es. ¿Esa percepción ha cambiado? ¿Estamos dispuestos los mexicanos a reducir las brechas de desigualdad y dedicarle parte de nuestro propio patrimonio a resolver el tema de la pobreza, o la pobreza es un problema de los otros? Mira, un tema interesante en esta área es que no se había medido con precisión y de hecho el Colegio de México junto con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias presentaron la semana pasada los resultados de la encuesta y un primer análisis que le pregunta a los mexicanos, bueno, ¿usted sabe cuánta desigualdad existe? Y la forma de preguntárselo es simplemente diciéndole para distintos grupos de población qué porcentaje se imagina que tienen del ingreso. Y las personas, sorprendentemente, en promedio, están muy cercanas a conocer la distribución del ingreso que existe en el país, en donde pues prácticamente el 20% de la población se lleva el 60% del ingreso. Quienes son preguntados se imaginan que esa es la sociedad en la que están viviendo. Ese ya es un punto importante porque en muchas ocasiones hablamos de que quizás no se combate la desigualdad porque se ignora o porque la información no llega a las personas o ellas simplemente miran una parte de su mundo y no se imaginan el resto. Y no parece ser así. Ahora, la segunda cuestión es ¿qué están dispuestas a hacer las personas con esa información que al parecer coincide con la realidad? Y lo que observamos es que las personas sí están preocupadas por la desigualdad y quisieran tener una sociedad más igualitaria. Quisieran... Que sí hay un consenso nacional de que las desigualdades en este país son injustas. Mira, te lo voy a plantear de otra manera. Sí. Hay hoy consenso nacional contra la corrupción. O sea, tú lo ves, estamos enojadísimos con la corrupción, la queremos combatir por todos los medios posibles. Me pregunto si hay un consenso similar, así casi de cutáneo, ¿no? A flor de piel, para combatir las condiciones de desigualdad. Es que hay una paradoja. Sí hay una base común muy amplia de que la desigualdad que vivimos no es tolerable y hay que reducirla. Pero quienes están en la base del edificio social, pues tienen una idea de una sociedad a la que se aspira más igualitaria que los más ricos. Y eso es perfectamente normal, en otras palabras. No es normal, pero más entendible. Más entendible en el sentido de que quienes sufren más el agobio de la desigualdad pues quieren una sociedad más igualitaria. Y yo creo que lo pones bien. Pero de todas maneras existe esa base. Ahora, eso no quiere decir que lo que están dispuestos a plantear las personas, ya sea como un esfuerzo adicional o como un sistema impositivo alternativo, como una nueva forma de cobrar impuestos, sea consistente con lo que ellos plantean que debe de ser la sociedad. Te lo pongo de esta forma.
se les preguntó a las personas cuánto estarían dispuestos a dar de forma voluntaria para tener una sociedad por completo igualitaria. La respuesta es aproximadamente de 11% de su ingreso. Bueno, el diezmo, pues esto es religioso, viene de muy lejos, ¿no? Parece así. Ese es el promedio, pero lo que encontramos en otros países es que en otros países, a una pregunta muy similar, se está dispuesto a dar el 20, el 25, el 30%. Entonces estamos por abajo. Hijo, pero es que aquí el 30% es comer carne o no comer carne, ¿eh? No, a ver. O sea, por supuesto, pero no se trata de dar los pobres más que los ricos, sino... El 30% de un ingreso de 2.500 pesos por familia, ¿no? Es mucho más, claro, digamos, en términos comparables, que el 30% del hombre más rico de este país, ¿no? Pero la pregunta se planteó de tal forma que se igualara el ingreso de todas las personas en 8,000 pesos. Entonces no quiere decir que a partir de lo que tú tienes vas a dar algo que te va a poner en una situación de pobreza, sino cuánto de lo que en promedio se tiene en el país se estaría dispuesta a dar para que al final todos tuvieran para quitarnos de telarañas. O sea, tú decías 20. Según el análisis de Esquivel, es 10% de este país está quedando con el 60% de la riqueza. Ese es el análisis de Esquivel o con Oxfam. Yo te pregunto, si ese 10% ya se dio cuenta que así no. Es decir, que eso hay que modificarlo dramáticamente. Que no puede ser que 12 millones de personas se estén quedando con 60 centavos de cada peso que se produce aquí y que estuviesen ellos sí dispuestos a igualar a esta familia, porque lo contrario, la violencia va a seguir ahí, la falta de consumo va a seguir ahí y los niveles de crecimiento bajos van a seguir ahí. O ese sector, que es de una enorme mediocridad ética, lo digo así, va a seguir sentado en donde está sentado, contento del país que tiene. Mira, de acuerdo a los resultados de esta encuesta, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que sí se dan cuenta de que hay una enorme desigualdad y quieren una menor desigualdad en el país. La mala, la pésima noticia es que lo que se está dispuesto a pagar, incluso en la forma de impuestos, no de algo voluntario, no alcanza para llegar a esos niveles de igualdad. Queremos como sociedad algo no tan cercano, pero no es tampoco tan distante a una desigualdad de como existe en los países nórdicos. Sin embargo, lo que estamos dispuestos a dar no hace mella sobre lo la que diva graciosa, actualmente. la limosna, la salida de la iglesia. O incluso siendo así. Impuestos, las personas piensan que están pagando 40% de impuestos, eso es lo que creen, cuando en realidad las estadísticas te muestran 13. que no lo pagan. No, pero pagan más del 13%. En fin, nos vamos, Rodolfo, te agradezco muchísimo. Un gusto. Temazos los tuyos de la economía. Bueno, gracias por y después explicarlos. regresaremos a la coyuntura. Muy bien, nos vemos próxima semana. ¡Corte!